Bienvenidos una vez más a Es Noticias Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en los últimos 7 días en nuestra región. Soy Eric Lizani junto al equipo de CB24. Iniciamos. Miles de migrantes hondureños que huyen de la pobreza y la violencia siguen su camino en caravana por Guatemala en su intento por llegar a Estados Unidos, desafiando las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Solamente queremos cruzar, ¿no? No es cruzar, si quedarnos no los vamos a quedar. Correcto, no los vamos a dejar, no vamos de paso, no les paso. La búsqueda del sueño americano los motiva en su viaje a Estados Unidos y hace que no se rindan a pesar de la adversidad. Ese es el lema de los migrantes hondureños que han partido de diversas partes de este país hacia la Unión Americana. Un grupo de casi 1000 hondureños se refugió en la Casa del Migrante, un lugar auspiciado por la Iglesia Católica en el centro de la capital guatemalteca. A pesar de la solidaridad, la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, exhortó a los centroamericanos a no arriesgar sus vidas en la migración irregular hacia los Estados Unidos. En esta oportunidad, nuevamente me dirijo a los padres de familia de Centroamérica para que no se dejen sorprender por quienes se dedican al tráfico de personas y para que no se dejen persuadir por interesados en desestabilizar las democracias y afectar la paz social. Las condiciones para esta larga travesía son muy peligrosas para los migrantes, pero especialmente para nuestros niños que lamentablemente sufren a temprana edad un calvario en carne propia, algunos de ellos perdiendo la vida. Recientemente se conoció que más de 200 hondureños que integraban la primera caravana de migrantes que salieron de Honduras con la intención de llegar a los Estados Unidos decidieron retornar a suelo catracho de manera voluntaria. Esto según información divulgada por una fuente oficial desde Tegucigalpa. Las advertencias del presidente Trump de suspender las ayudas si continúa la migración desde El Salvador, Honduras y Guatemala parecen no asustar al mandatario Jimmy Morales, quien escribió en sus redes sociales que ninguna ayuda puede ser condicionada, ni ninguna ayuda puede ser exigida. Recordemos que la primera caravana de más de 2000 migrantes salió hace unos días de San Pedro Sula en el norte de Honduras, tras una convocatoria hecha por redes sociales. A esta caravana se sumó un grupo de hondureños que entró a El Salvador. Este segundo grupo de hondureños ingresó a través de la frontera de El Amatillo en la Unión. Un grupo de migrantes que no cruzó por la aduana en la frontera de El Salvador y Honduras por falta de documentación lo hizo por el río Gascorán, pese a que el afluente se encuentra crecido por las intensas lluvias de los últimos días. Precisamente el presidente estadounidense amenazó con enviar a los militares para sellar la frontera de su país con México a menos que el gobierno mexicano tome medidas para detener esta caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos desde América Central. En una serie de tweets, Trump acusó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de permitir que una gran caravana de migrantes se dirija hacia Estados Unidos sin control y atacó al Partido Demócrata por oponerse a su política de un control más duro de la frontera. Además de detener todos los pagos a estos países que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque y si no puedo hacerlo, llamaré al ejército de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur, aseveró el mandatario norteamericano. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que Estados Unidos debe prohibir que niños y adolescentes sean detenidos en aislamiento solitario en Norteamérica. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más del 10% de los menores han sido recluidos en grandes prisiones, mientras que en instalaciones más pequeñas el 100% de los niños se mantienen en aislamiento. Advierten a Estados Unidos que someter a aislamiento constituye un castigo cruel, inhumano, degradante e incluso tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en que los jóvenes que se encuentran en establecimientos para adultos son 5 veces más propensos a sufrir abuso sexual o violaciones en comparación con los que se encuentran en instalaciones juveniles. Este organismo de la OEA denuncia además que los tribunales en Estados Unidos siguen imponiendo penas sin tomar en cuenta la edad y las necesidades de rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Y el número de familias separadas por las autoridades fronterizas en los Estados Unidos es mucho mayor que las cifras oficiales, según un informe de Amnistía Internacional. Pero el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense rechaza el reporte de este organismo. La administración del presidente Trump admitió a Amnistía Internacional que ha separado aproximadamente 8.000 unidades familiares desde principios de 2017, 6.000 de ellas en un periodo de 4 meses que va desde el 19 de abril al 15 de agosto de este año. La organización ha revelado en un informe que este número es mucho más alto de lo que las autoridades declararon en junio y que no toma en cuenta una gran parte de unidades separadas a las cuales no se les reconoció el vínculo familiar legal, como afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Documentamos casos, entrevistamos a personas que fueron separadas, que tenían documentación legal que probaba la relación, ya sea de abuelas, de abuelos o la relación en términos de la guardia legal, pero las autoridades no lo tomaron en consideración. En muchos casos, los familiares no reconocidos fueron ya deportados a sus países de origen, mientras los niños quedaron en detención o sin que se supiera su paradero. La discrepancia entre las cifras oficiales pasadas y aquellas comunicadas ahora, según Guevara, revela. O una, que se ocultó información y que no se dieron los números correctos de las unidades familiares que estaban siendo separadas en el contexto de esta política de tolerancia cero, o bien siguen separando familias sin corregir lo que ya algunos, inclusive jueces, han solicitado de la administración del presidente Trump. El informe de Amnistía Internacional acusa al gobierno estadounidense de haber realizado prácticas que violan el derecho internacional y que han causado daños a las familias con una intención específica de persuadir a las personas para que no busquen protección internacional. Con un total de más de 18.000 personas separadas o detenidas, Amnistía declara la imposibilidad de conocer la magnitud real de este fenómeno. Sin embargo, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional negó a la revista Newsweek que la agencia haya tenido alguna vez una política de separación familiar y calificó el informe de Amnistía Internacional de ni siquiera remotamente creíble. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Llegamos así al final de este primer bloque. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos aquí en Es Noticias Centroamérica. Gracias por continuar en sintonía de CB24. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se presentó en una audiencia oral en la Sala Constitucional de ese país para abogar por el fin de las pensiones de lujo. Jerarcas del Ejecutivo costarricense aportaron argumentos sólidos sobre la constitucionalidad de los topes implementados a las pensiones en 2014, cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida. Con el mayor respeto, hoy me presento ante ustedes con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica. La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas, en donde todos aportemos según nuestras verdaderas posibilidades. Esa norma habilita aplicar una reducción en las pensiones de lujo, ordenando como tope la suma resultante de 10 veces el salario base más bajo pagado en la administración pública. La aplicación de topes a las pensiones con cargo al presupuesto es un acto de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Es acorde con la jurisprudencia de esta sala, que históricamente ha defendido la igualdad consagrada en el artículo 33 de la Constitución. Lo que está en juego aquí también es la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones, porque este es un tema que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad. Y el gobierno del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó la visa a 11 empleados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala explicó que 8 de los funcionarios a quienes se les revocó la visa de trabajo investigaban casos de corrupción, como el italiano Vincencio Caruso, quien expuso la solicitud de antejuicio en contra del presidente de Guatemala por financiación electoral ilícita.
Además está el colombiano Luis Fernando Orozco, con 10 años en la CICIG, y quien lleva el caso de La Línea, una trama de corrupción que tiene en prisión y procesados al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. También figuran el colombiano César Rincón, quien tiene entre otros el caso Registro de la Propiedad, en el que están implicados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano respectivamente del mandatario guatemalteco Jimmy Morales. Según la CICIG, se le revocó la visa a Gilén Osorio, quien investigó el caso de traficantes de influencias en el que se implica al actual vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y asimismo al uruguayo Roque Beliz, quien fue parte del caso que llevó a prisión a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. 3 de las visas son de cortesía que se habían dado a 3 funcionarios de la comisión, por lo que pueden continuar en el ente internacional porque no son de trabajo, y las otras 2 revocadas son de familiares de investigadores. Por su parte, la CICIG lamentó esta decisión y anunció que estudiará las acciones a seguir con el objetivo de preservar el cumplimiento del acuerdo de creación de la CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas en 2006. El inicio del juicio a 8 acusados por el asesinato hace más de 2 años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue nuevamente suspendido hasta nueva fecha. El juicio oral y público previsto para esta semana tras 2 aplazamientos se suspendió debido a que la acusación privada interpuso una apelación, según informó la portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Lucía Villars. Esta es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, presenta una apelación contra el Tribunal de Sentencia. Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz, oficial del Ejército, Douglas Giovanni Bustillo, ex militar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético DESA, a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Hualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Aguasarca. Todos son acusados por el Ministerio Público de Honduras por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad. El delito del asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que el de asesinato en grado de ejecución de tentativa con hasta 20 años, según el Código Penal de ese país centroamericano. La ambientalista hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a las comunidades de etnia lenca. Vamos de nuevo a una pausa comercial, ya volvemos aquí en Es Noticias Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro sitio web www.cb24.tv. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de CB24 aquí en Es Noticias Centroamérica. Ya Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación crítica de violación de derechos humanos y represión policial en Nicaragua. Amnistía Internacional denunció este jueves violaciones de derechos humanos cometidos en Nicaragua con conocimiento de las más altas autoridades del Estado en un informe presentado en Madrid. Sembrando el Terror documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados en Nicaragua. Personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas según Amnistía Internacional. El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador en el que denominó terrorista o golpista a toda persona que se manifestara en contra del gobierno con el fin de justificar sus acciones violentas, argumenta Amnistía Internacional en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense. Espera que el gobierno español no vuelva a mandar armas a Nicaragua después de que enviara en 2010 y 2016 material antidisturbios. Amnistía Internacional pidió al Ejecutivo español que contribuya a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convoque una sesión especial sobre Nicaragua, de la que salga una propuesta para construir una comisión internacional de investigación.
ciudadana reorganizar, luchando en la lucha cívica y pacífica. Y siempre en Nicaragua continúan las agresiones y las persecuciones contra trabajadores de medios de comunicación. El periodista Winston Potosme es la más reciente víctima de agresión en Nicaragua. Durante una manifestación de la oposición recibió un disparo en su brazo derecho. Potosme, reportero de 100% Noticias, aliada de La Voz de América, denunció que fueron paramilitares del gobierno quienes atentaron contra su humanidad. Y en el caso muy personal sí creo que fue dirigido. Sabían que era periodista, sabían que estaba grabando los sucesos, había mucha seguridad donde estaba y esperaron nada más que sacara mi brazo para dispararme. Es decir, estaban esperando a que yo me moviera o que saliera del lugar donde ellos ya me habían visto ingresar. Ser reportero en Nicaragua se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, asegura Gustavo Bermúdez. Según organismos de derechos humanos, al menos 50 reporteros han sido blanco de agresiones físicas, robos y difamación en las redes sociales. El periodismo independiente en Nicaragua se ha vuelto un enemigo del régimen. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Como miembros, como presidente de esta asociación de periodistas, creemos que aquí se tienen que respetar las libertades públicas. Y lo que le pasó a Winston, por ejemplo, nosotros creemos que fue un disparo selectivo. Los periodistas quedamos. Pero el periodista del gobierno y concejal sandinista Absalón Pastora asegura que son falsas las agresiones a los reporteros. Además señala que la prensa independiente corresponde a los intereses de Estados Unidos. Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada. Si pensaran por ellos mismos, pensaran por Nicaragua, pero ellos no piensan por Nicaragua, piensan por Estados Unidos, quien les está pagando. Diferentes organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa han exhortado al Estado de Nicaragua para que respete el periodismo independiente. Sin embargo, la libre expresión sigue amenazada. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y Luciano García, presidente de la ONG Hagamos Democracia, en nuestro programa de análisis informativo Al Cierre, denunció que el presidente nicaragüense Daniel Ortega está acorralado y como medida desesperada ha prohibido las protestas y ha radicalizado la persecución política contra opositores. Que vimos a un gobierno de Daniel Ortega descontrolado, totalmente desesperado, actuando fuera de orden, fuera de lugar, metiéndose a propiedad privada, o sea que no tiene que meterse. La gente ni siquiera estaba en la carretera, utilizando totalmente medidas nunca vistas en Nicaragua, del nivel de desesperación, de tratar de callar a la sociedad opositora de Nicaragua. Lo segundo que vimos es que vimos una unión espectacular como nunca visto, tanto a nivel internacional, de toda la diáspora nicaragüense, que se activó en todas partes del mundo, que generaron una reacción internacional fuertísima en contra del gobierno. Y en Nicaragua ha surgido un movimiento de protesta pacífica titulado Yo Soy Pico Rojo. El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy compuso la canción A las mujeres del Pico Rojo, forma en que se han denominado en las redes sociales. Los dejamos con este tema en honor a la lucha por la democracia que se vive en Nicaragua. Yo soy Eric Lizano y fue un gusto acompañarlos en esta edición de Es Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición. Hola amigos. Quiero compartirles esta canción recién salida del horno y que se titula Las mujeres de Pico Rojo, en homenaje a estas heroicas mujeres y a este movimiento nicaragüense. Las mujeres de mi pueblo se pintan el pico rojo en señal de rebeldía, de lucha, alegría, de patria y arrojo. Por las calles cantando, orgullosas con el pico rojo, estudiantes y campesinas, empresarias y fritangueras, muy firmes y muy decididas bajo la misma bandera. Con el pico rojo lograremos una patria que no tenga dueño. Con el pico rojo lograremos sacar al tirano y
vencer.